La foca monje del Caribe, o también foca fraile caribeña, propia del Mar Caribe, era la única foca que habitaba en aguas netamente tropicales. Vivía en zonas costeras desde Florida y Puerto Rico hasta el norte de Sudamérica, incluyendo Colombia y Venezuela, pasando por las Antillas Mayores, Cuba, Haití, Jamaica y República Dominicana. Las Antillas Menores, Barbados, Dominica, Antigua y Barbuda y toda la costa de Centroamérica. Su extinción fue declarada en 1994 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Medía entre 2,20 y 2,40 metros de longitud y pesaba unos 130 kilos. Su pelaje era castaño en todo el cuerpo, menos en la barriga, que era de color amarillento. Con la llegada de los colonos, la foca monje comenzó a ser cazada por su piel, grasa y también como alimento. Este animal era tan dócil hacia los humanos que estos la cazaban con mucha facilidad. Los últimos registros fiables de una pequeña colonia datan de 1952 en la isla Serranilla en Colombia. Aún se considera totalmente extinta. Hay personas que dicen haberla visto. Los avistamientos no confirmados son comunes en Haití y Jamaica. El dodo era un ave no voladora endémica de la isla Mauricio, aproximadamente de 1 metro de altura, con plumaje grisáceo y con un peso de 10 kilogramos. Su pico era muy largo, de 23 centímetros, y con una punta en forma de garfio. El ser humano llegó a su hábitat en el siglo XVI. Las primeras noticias de esta ave en Europa datan de 1574. La llegada del ser humano introdujo nuevas especies en la isla, incluyendo cerdos, macacos, cangrejos, perros, gatos y ratas. El saqueo de sus nidos por parte de nuevas especies tuvo un efecto devastador, más que el de la caza. Los cerdos llevados por el ser humano a esta isla acabaron con los huevos de esta ave. El último ejemplar fue visto por última vez en 1662, pero se cree que debió existir hasta 1690. El tigre de Java, esta especie originalmente de la isla de Indonesia de Java, de aspecto bastante similar al tigre de Sumatra, fueron abundantes hasta el siglo XIX. Se extinguió cuando la población humana en Java se incrementó y destruyó los bosques para destinarlos a la agricultura. En la década de 1950 la población ya se había reducido a solo 25 individuos dispersos por toda la isla. A esta pérdida de hábitat se añadió la caza y el tráfico de sus pieles. Su extinción fue en 1979. La tijereta gigante de Santa Helena fue descrita por primera vez por el entomólogo danés Johan Christian en 1798. Alcanzaba los 8,5 centímetros de largo. El cuerpo era robusto y aplanado, de color negro, y las patas tendían al rojizo. Se alimentaba probablemente de vegetales. Por el día se quedaba escondido entre las rocas y de noche salía. La desaparición de su hábitat y la introducción a la isla de ratas y gorriones fue lo que hizo que se desapareciera. También la demanda por los coleccionistas redujeron el número de ejemplares. El último ejemplar vivo había sido encontrado en 1967. El alca gigante fue la más grande de las alcas. Las alcas son aves marinas de alas cortas y pico comprimido que habitan en diferentes regiones de Europa. El alca gigante también se denomina alca imperial o gran pingüino. Originalmente era la única ave que recibía el nombre de pingüino. En galés, penguin significa cabeza blanca, haciendo alusión a las manchas que éste lleva en la cabeza. Los ejemplares adultos tenían alrededor de 1 metro de altura y llegaban a pesar más de 5 kilogramos. Sufrió una intensa persecución por la caza y la recolección de sus huevos. También el agotamiento de su alimento por la sobreexplotación pesquera. Los naturalistas del siglo XVIII describen su sabor como muy malo. El último ejemplar vivo fue visto en 1852 en Terranova. Las moas gigantes eran un grupo de especies de aves no voladoras que habitaban en Nueva Zelanda, de 3,7 metros de altura y un peso de 280 kilogramos. Se extinguieron en la isla tras la llegada de los maorí, quienes la cazaban como alimento. Sus plumas eran de color marrón rojizo y cubrían la mayor parte del cuerpo, excepto las piernas. Los pies eran grandes y poderosos y tenían un cuello muy largo que les permitió llegar a la vegetación más alta. Para el año 1500, este grupo de aves ya había desaparecido de Nueva Zelanda. El pato Poc, también conocido como el zambullidor, era una especie que habitaba únicamente en Guatemala, específicamente en el lago Atitlán. Vivía la mayor parte del tiempo en el agua, sin embargo, dormía y anidaba en la grama acuática que crece en el lago. Su plumaje era de color café con algunas áreas blancas, también este era de pico grueso y no volaba. Se cree que la causa de su desaparición fueron los cambios que sufrió el lago. También la aparición de un pez llamado lobina negra, el cual se alimentaba de los pichones del pato. Este se declaró extinto en 1987.
El sapo dorado fue una especie que vivió en pocos lugares en el bosque Monteverde de Costa Rica. Se caracterizaba por su vivo color. Se sabe muy poco acerca del comportamiento de este sapo, pero se cree que pasaba gran parte de su vida bajo tierra. Se describe la extinción del sapo dorado como la primera extinción en Costa Rica debido al calentamiento global, pero esta no es la única explicación acerca de su extinción. También se dice que debido a la reducida área de su hábitat, se extinguió en 1989. La cuaga era una subespecie de cebra común. Era una cebra de pelaje pardo rojizo, no rayado en el lomo, salpicado de rayas negras. El vientre y las patas eran enteramente blancas. Formaban manadas en el área sureste de Sudáfrica. Las cuagas se cazaron desde la llegada de los primeros colonos neerlandeses debido a su carne y su piel. La población de estos animales en libertad descendió rápidamente hasta el punto de que esta especie ya se había extinguido en Sudáfrica para 1870. El 12 de agosto de 1883 murió la última cuaga, que vivía en cautividad en el zoológico Artis Royal en Ámsterdam. El león del Atlas o león de Berberia es una subespecie de león originaria del norte de África. Hoy se encuentra extinto en libertad. Se desconoce el número exacto de leones de Atlas que se encuentran en cautividad, incógnita que aumenta cuando se tiene en cuenta que muchos de estos ejemplares de zoológicos y circos no son individuos puros, sino cruces entre otras especies. Al león de Atlas se le considera como la tercera subespecie de mayor tamaño. Es un hecho que el león de Atlas es la subespecie más grande entre los leones modernos. Este león seguramente era el más grande y melenudo, pero lo destacable del león era su masa y anatomía muscular, el cual era superior a cualquier otra especie de león, prácticamente igual al tigre de Bengala. Esto surgió al adaptarse al cazar en terrenos más difíciles y fríos. Este león fue venerado y respetado por muchas culturas, por su fuerza y su ferocidad, pero ningún pueblo le dio tanta importancia a este animal como los romanos, que los importaron durante siglos para que practicasen en sangrientos combates. Estos eran los leones gigantes que devoraban gladiadores, prisioneros y condenados. La causa principal de su extinción fue la introducción de armas de fuego al norte de África. En 1922, la Casa Real marroquí recluyó una manada en el Zoológico Real de Temara, cuyos descendientes fueron cedidos en 1975 al Zoológico de Rabat. El último león de Atlas que vivía en libertad fue un macho tiroteado 53 años antes, en 1922. Síguenos en todas las redes sociales. Si te gustó, dale like y comparte.